¿Qué es la sangre? Una pregunta casi médica, científica, una pregunta de libro de texto. Es el fluido que nos mantiene vivos, el combustible de nuestro motor de carne y hueso, el río rojo que transporta el oxígeno a cada rincón de nuestro ser, que cicatriza nuestras heridas, creando una costra que es testimonio de una batalla ganada contra el dolor. Pero esa es solo la respuesta de la ciencia, una respuesta fría, incompleta. La humanidad, en su infinita capacidad para crear tanto belleza como horror, le ha dado otros significados, significados más profundos, más peligrosos. ¿Qué es la sangre? Es la tinta invisible con la que se escribe la historia de una familia. El hilo que une el pasado con el presente y el futuro. Es el legado, la herencia. Lo que pasa de una generación a otra. Es el honor, la pureza, la estirpe, el apellido. Pero una cadena, por más que esté hecha de oro, por más que brille, no deja de ser una cadena. Y la sangre, cuando se convierte en una obsesión, cuando deja de ser un símbolo de vida y se transforma en un ídolo, deja de ser vida. Se convierte en veneno, un veneno lento que se transmite de padres a hijos. Se convierte en una jaula invisible, pero más fuerte, más implacable que el acero. Una jaula que no aprisiona el cuerpo, sino el alma. Una jaula que se construye desde el nacimiento y de la que no hay escapatoria. Hoy vamos a hablar de una de esas jaulas. Una jaula dorada, opulenta, construida en el corazón del desierto de San Luis Potosí, 25. Es Wikipedia. Wiki municipio de Cárdenas, San Luis Potosí. Una jaula erigida por una dinastía que, en su delirio por mantener pura su sangre, la pudrió desde adentro, convirtiéndola en un estanque de aguas negras. Una historia de horror que no sucedió en una choza abandonada, en la miseria y la ignorancia, sino en una hacienda opulenta, rodeada de belleza y riqueza. Una historia de esclavitud que no se impuso con látigos y cadenas visibles, sino con susurros, con doctrinas perversas, con rituales secretos y con el peso aplastante de un apellido. Esto no es una leyenda, no es un mito rural para asustar a los niños 3. https tiktok.com ivan.p Garza, video 7493079180 4. Es la anatomía de una obsesión. La autopsia de una dinastía enferma de soberbia. Yo soy padre del valle. Y esto es Realidad Mexico. Si estás escuchando esto, es porque tu conciencia no está dormida, no está anestesiada. Es porque sabes que las peores atrocidades, las más sofisticadas, no siempre ocurren en la oscuridad. A veces ocurren a plena luz del día, detrás de muros altos y portones de hierro forjado que protegen la privacidad de los poderosos. Suscríbete. No por mí. Mi voz es irrelevante, sino para que juntos podamos ser la grieta en esos muros. Para que la luz, aunque sea un solo rayo, pueda entrar y exponer la podredumbre que se esconde detrás del lujo, el poder y el silencio cómplice. Comenzamos. La imagen de la gota de sangre se expande hasta teñir la pantalla de rojo, que luego se desvanece a una toma de un escritorio desordenado en una pequeña oficina de un periódico. El zumbido de un ordenador y el parpadeo de una luz fluorescente son los únicos sonidos. Mateo era un periodista. O al menos, eso intentaba ser. Era el título que ponía en su currículum. Tenía 25 años y una pila de sueños rotos que se acumulaban en su escritorio en forma de artículos rechazados, marcados con tinta roja. Su cubículo era una celda de 3 por 2 metros. Las paredes,
de un color beige deprimente, estaban cubiertas de notas, recortes y las fotos de casos que nunca pudo publicar. La luz fluorescente sobre su cabeza parpadeaba con un ritmo errático, como el latido de un corazón moribundo. El aire olía a café quemado, a papel viejo y a desilusión. Demasiado oscuro, Mateo. Esto no vende, chico. No es lo que la gente quiere leer con su café de la mañana. La gente quiere leer de fútbol, de la nueva telenovela, de la vida de los famosos. No de las miserias del mundo. Quieren escapar, no confrontar. Su editor, un hombre gordo y cínico llamado Vargas, se lo repetía cada día. Vargas había sido un buen periodista. Pero los años y las facturas lo habían convertido en un burócrata de la información. Y cada día, una capa más de cinismo se adhería a la piel de Mateo, como el polvo pegajoso de la ciudad. Era un idealista atrapado en un mundo que premiaba la superficialidad. Un perro de caza obligado a perseguir mariposas. Odiaba su cubículo. Odiaba la sensación de que su vida se estaba convirtiendo en una nota a pie de página en la sección de sociales, escribiendo sobre la inauguración de un centro comercial o el perro de un político. Aquel miércoles, mientras borraba por 10ª vez la palabra magnífico del borrador de un artículo sobre una gala benéfica, llegó un correo electrónico, sin asunto, de una dirección encriptada, una combinación aleatoria de letras y números que no significaba nada. Mateo estuvo a punto de borrarlo. Su dedo ya se movía hacia la tecla de suprimir. Pensó que era spam, un virus, otro intento de venderle algo que no necesitaba. Pero algo lo detuvo. Un presentimiento. Una curiosidad que se negaba a morir. Abrió el correo. Dentro no había un saludo. No había un cuerpo de texto. No había adjuntos. Solo una frase. 7 palabras escritas en una fuente simple, negra sobre blanco. 7 palabras que se clavaron en su mente como un anzuelo afilado. En la hacienda de la garza, la sangre no corre, se estanca. Y debajo, una dirección. Una coordenada en medio de la nada, en el estado de San Luis Potosí. Nada más. Mateo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la oficina. No era una denuncia. Era un poema macabro. No era una pista. Era una profecía. Una invitación a un infierno desconocido. Buscó en internet. Hacienda de la Garza. Familia de la Garza. Las fotos que encontró eran de una belleza insultante. Chocaban violentamente con la frase del correo. Una mansión colonial restaurada a la perfección, sacada de una revista de arquitectura 4. Jardines que parecían diseñados por un dios obsesivo. Muros blancos, impecables, que brillaban bajo el sol. Y luego, las fotos de la familia. Los de la Garza 6, http://colsan. Repositorio institucional MAMPE ECUS /SPUI Bitstream 103 Win 1% familia 20 empresaria 120 proyecto 20 finales 20 del proyecto 20 siglo 20 de aquí 20 mercado 20 San 20 Luis 20 potos 3 20 los 20 de 23 DF 20 Guti 3% PDF. Una de las dinastías más antiguas y ricas del estado. Dueños de minas, de tierras, de empresas constructoras 7. http://cfimsb.gov, Blas, monografías, municipales, 2012, Cardenas, Files, Assets, Downloads, Publication, PDF. Sus nombres aparecían constantemente en las páginas de sociales que Mateo tanto despreciaba. Filántropos, coleccionistas de arte, pilares de la comunidad. Siempre sonriendo en las fotos, rodeados de políticos y obispos. ¿Qué tenía que ver esa imagen de perfección, de poder y de decencia con esa frase oscura y podrida? La sangre se estanca. El instinto periodístico de Mateo
aletargado durante meses, drogado por la rutina, despertó de golpe. Un animal que sale de su hibernación, hambriento. Pidió unos días libres. Mintió. Dijo que iba a una boda en Guadalajara. Una mentira torpe, pero Vargas ni siquiera levantó la vista. Y condujo. Condujo durante horas hacia el corazón del desierto potosino, hacia el origen de ese susurro anónimo. El viaje fue una transición, un descenso gradual. Un viaje desde la realidad gris y predecible de la ciudad, hacia un mundo de mitos y poder feudal. La carretera se fue estrechando. Las autopistas de 4 carriles se convirtieron en carreteras de 2, y luego en un camino de asfalto agrietado. Los anuncios espectaculares desaparecieron. El paisaje se volvió árido, brutal, dominado por cactus que parecían centinelas y un sol implacable que blanqueaba el cielo. El aire caliente entraba por la ventanilla, cargado de polvo y soledad. Y entonces, la vio. La hacienda de la Garza no estaba en un pueblo. No estaba cerca de nada. Estaba sola, aislada. Una isla de riqueza en un mar de nada. Una fortaleza en medio del desierto. Un muro altísimo, de casi 5 metros, de piedra lisa, imposible de escalar. Coronado con alambre de espino y cámaras de seguridad de última generación que giraban lentamente, como los ojos de un depredador. El portón de hierro forjado era una obra de arte y una declaración de poder absoluto. En el centro, las iniciales DG, entrelazadas en un diseño barroco y complejo. Mateo aparcó su viejo coche a una distancia prudente. El vehículo, abollado y polvoriento, parecía una ofensa, una mancha en la perfección del lugar. Se sintió pequeño, intruso, un plebeyo a las puertas del castillo. Se acercó al interfono. El metal estaba frío al tacto, a pesar del calor. Pulsó el botón. Una voz de mujer, fría y metálica, sin ninguna emoción, respondió al instante. ¿Sí? Soy Mateo Ríos, periodista del diario Potosino. Quisiera hablar con alguien de la familia. Hubo un silencio largo, un silencio cargado de evaluación. Mateo podía sentir que una de las cámaras lo estaba observando, analizando su ropa, su coche, su nerviosismo. No recibimos a periodistas sin cita. La voz fue cortante, final, un muro sónico. Es sobre un correo que recibí, dijo Mateo, desesperado, jugando su única carta. Es sobre la sangre que se estanca. Otro silencio. Más largo aún, tan profundo que Mateo pudo oír el latido de su propio corazón. Y entonces, el sonido metálico de un cerrojo liberándose. Un sonido pesado, definitivo. El pesado portón de hierro comenzó a abrirse, lentamente, con un chirrido solemne, como la puerta de una tumba. Era una invitación y una trampa. Mateo entró, y el portón se cerró a sus espaldas con un golpe seco, metálico, que resonó en el silencio del desierto. Estaba dentro. El interior era otro mundo. Un oasis de riqueza imposible, artificial. Jardines geométricos, donde cada hoja parecía haber sido colocada a mano, fuentes de cantera que susurraban una melodía de agua y poder. El césped era una alfombra verde, tan perfecta que parecía falsa. Una mujer lo esperaba en la escalinata de la entrada principal. Doña Carlota de la Garza, la matriarca, la reina de ese reino aislado. Era una mujer de unos 70 años, pero se mantenía erguida como una reina guerrera. Su vestido era negro, de un lino caro, pero severo. Su pelo, completamente blanco, estaba recogido en un peinado impecable, sin un solo cabello fuera de lugar. Sus ojos eran lo único que delataba su edad. Eran ojos viejos, antiguos, ojos de un color indefinido,
que habían visto demasiado y que no reflejaban ninguna luz. Ojos que no miraban, sino que juzgaban. Señor Ríos, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación. Su voz era la misma del interfono, pero en persona tenía el filo del acero. Tiene 5 minutos para explicar su impertinencia, y le recomiendo que los use sabiamente. La arrogancia de la mujer era un muro más alto que el de la hacienda. Pero Mateo había llegado demasiado lejos para retroceder. Cruzó el umbral de la casa. Si el exterior era un paraíso, el interior era una catedral. Una catedral fría, silenciosa y opresiva. Un mausoleo. Suelos de mármol negro, pulidos hasta reflejar la penumbra como un espejo oscuro. Techos altísimos, con vigas de madera centenaria que olían a historia. Muebles de época que parecían nunca haber sido usados, protegidos por un respeto temeroso. Y un olor. No era el olor a humedad o a encierro. Era el olor a limpio. Un olor químico, antiséptico, casi hospitalario. El olor de un lugar donde se borran constantemente las huellas, las manchas, los pecados. Y debajo de ese olor, casi imperceptible, pero persistente, había algo más. Un aroma tenue, dulzón, ligeramente nauseabundo. El olor de la carne que empieza a descomponerse. Mi tiempo es valioso, joven, insistió doña Carlota, guiándolo con un gesto hacia un salón inmenso. En las paredes colgaban retratos al óleo. Generaciones de la Garza. Hombres y mujeres con la misma mirada altiva, los mismos pómulos afilados, la misma palidez enfermiza en la piel. Parecían clones, ecos de un mismo rostro, repetido a través del tiempo, como una fotocopia que pierde calidad con cada copia. Y entonces, en el centro del salón, lo vio. Un joven. Tendría unos 18 años. Estaba sentado en un sillón de terciopelo rojo, pero no estaba relajado. Estaba rígido, catatónico, como si sus músculos fueran de piedra. Su mirada estaba fija en un punto de la pared, en un tapiz que representaba una violenta escena de caza. No parpadeaba, no se movía, solo respiraba. Unas respiraciones superficiales, apenas perceptibles. Era como una estatua de cera, perfecto en su apariencia, con ropa cara y el pelo peinado, pero sin un ápice de vida en su interior. Un cuerpo sin alma. Él es Leonardo, mi nieto, dijo doña Carlota, sin una pizca de emoción en la voz, como si presentara un mueble más de la colección, un objeto de arte. Mateo sintió un nudo en el estómago, una mezcla de piedad y terror. Se acercó lentamente, como si se acercara a un animal asustado. «Hola, Leonardo», dijo en voz baja. El joven no reaccionó. Su rostro era una máscara vacía, hermosa y aterradora en su quietud. Sus ojos eran 2 pozos sin fondo. Mateo se giró hacia la matriarca. «¿Qué le pasa? ¿Está enfermo? ¿Necesita un médico?» La mujer esbozó algo que pretendía ser una sonrisa. Fue un gesto horrible, una mueca que le estiró la piel del rostro. «Al contrario, joven», dijo, con una calma que helaba la sangre. «Leonardo no está enfermo. Ha alcanzado la perfección, la quietud, la pureza. Ha comprendido su propósito en esta vida». «¿Su propósito?» «Component placement», repitió Mateo, confundido, perdido en esa lógica demente. Preservar el linaje. Mantener la sangre pura, sin la contaminación del mundo exterior, sin las debilidades de la carne y del espíritu. Él es un recipiente sagrado. Las palabras de la mujer eran un eco exacto de la frase del correo. La locura tenía una lógica, una doctrina, un evangelio. Mateo sintió que se ahogaba. El aire en esa casa era irrespirable, denso como el agua.
En el correo me hablaron de una chica también, se atrevió a decir. Una joven. Su hermana, Elara. La expresión de doña Carlota se endureció al instante. La máscara de cortesía se agrietó. Mi nieta está descansando. Es muy delicada. No recibe visitas. Señaló con un gesto vago hacia un pasillo largo y oscuro que se perdía en la penumbra de la casa. Su habitación está al fondo, pero es un santuario privado. No debe ser profanado. Un santuario. La palabra resonó en la cabeza de Mateo, cargada de un significado siniestro. En ese momento, un sirviente apareció, silencioso como un fantasma, caminando sobre la alfombra sin hacer ruido. Le susurró algo al oído a doña Carlota. Ella asintió y se giró hacia Mateo, su expresión de nuevo controlada. Debo atender un asunto urgente. ¿Un problema con los trabajadores? Espere aquí. No se mueva de este salón. No toque nada. Y se fue, sus pasos resonando sobre el mármol, dejando a Mateo solo en el salón. Solo con el chico catatónico y los retratos de los muertos. La tentación fue demasiado fuerte. La prohibición fue una invitación. Se deslizó por el pasillo oscuro. La temperatura parecía bajar con cada paso. Cada crujido de sus zapatos sobre el mármol frío era un riesgo, un grito en el silencio. Al final del pasillo había una única puerta de madera tallada con figuras de ángeles y flores. Una ironía grotesca. No tenía cerradura. Estaba entreabierta. Mateo empujó la puerta con la punta de los dedos. Y el horror lo golpeó con la fuerza de un tren. La habitación era el sueño de una princesa de cuento de hadas. Una cama con dosel y cortinas de seda. Paredes empapeladas en un tono rosa pálido. Juguetes antiguos, muñecas de porcelana con ojos de cristal, colocados en estanterías como si fueran reliquias. Era una jaula de oro. Una prisión de seda y encaje. Y en el centro, sentada en el suelo sobre una alfombra blanca, estaba Elara. Vestía un camisón de encaje blanco, como el de una novia. Su pelo negro, larguísimo y brillante, caía sobre sus hombros. Estaba jugando con una de las muñecas de porcelana. Pero la muñeca estaba rota. Le faltaban los brazos y las piernas. Estaba mutilada. Y el rostro de Elara era el rostro de su hermano, el mismo vacío, la misma ausencia. Pero en sus ojos había algo más, una capa adicional de terror. Un terror antiguo, un terror resignado, el terror de quien sabe que no hay escapatoria. Y entonces Mateo vio la verdad completa. El último círculo de ese infierno. Elara estaba embarazada. Su vientre, apenas abultado bajo el camisón de encaje, era el testimonio silencioso del horror. Un horror que se perpetuaba. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Mateo. Una oleada de náuseas y vértigo lo sacudió con violencia. Tuvo que apoyarse contra la pared fría. El yeso áspero, con su textura granulada, fue lo único que lo ancló a esa realidad monstruosa. El sabor a bilis le quemaba la garganta. El sonido en sus oídos se convirtió en un zumbido agudo, insoportable. El silencio de la casa ya no era silencio. Era un grito ahogado. El grito de generaciones de niños sacrificados en el altar de la pureza de la sangre. Flashback. La narración de Padre del Valle se vuelve lenta, pesada, como si desenterrara un cadáver. La imagen cambia a una vela parpadeando en la oscuridad. Imaginemos una de esas noches en la hacienda de la Garza. Una noche de ceremonia, como la llaman ellos. Elara tiene 14 años. Doña Carlota entra en su habitación, no con la dureza de una carcelera.
sino con la solemnidad de una suma sacerdotisa que prepara el sacrificio. «Es hora, mi niña», le dice, con una voz suave, casi hipnótica. Una voz entrenada para manipular. La sangre llama. El linaje debe continuar. Es tu deber. Es tu honor. La viste con el camisón de encaje blanco. La peina. Sus manos son expertas, pero frías. Le pone un lazo de seda en el pelo. La prepara como a una novia para su noche de bodas, o como a un cordero para el matadero. La lleva de la mano por los pasillos silenciosos. La conduce al salón principal. Allí espera el patriarca. Don Alejandro, el esposo de Carlota. Un hombre que rara vez sale de su biblioteca, su santuario de locura. Y junto a él está Leonardo, vestido con un traje de lino blanco, impecable. Sus ojos, ya vacíos, ya rotos por años de adoctrinamiento psicológico y rituales repetidos. Don Alejandro abre un libro antiguo. Un libro pesado, encuadernado en cuero oscuro, con el escudo de la familia grabado en oro en la portada. No es la Biblia, es la doctrina del linaje, el evangelio de su locura, un texto escrito por su propio abuelo un siglo atrás, y empieza a leer. Su voz es monótona, un dron que llena el silencio, una letanía hipnótica. Somos un río de sangre pura que fluye a través de un mundo contaminado. Nuestra obligación no es con Dios, ni con la patria, ni con la humanidad. Es con el río, es con la sangre. El mundo exterior es decadencia, es mezcla, es debilidad, es ruido. Nosotros somos fortaleza, somos pureza, somos eternidad, somos silencio. El sacrificio de uno es la salvación de la estirpe. El cuerpo es solo un recipiente temporal, una vasija de barro que se romperá. La sangre es el alma inmortal de la familia. El ara tiembla. Su cuerpo menudo se estremece. Leonardo no se mueve, es una estatua. «Acérquense, hijos», ordena don Alejandro, sin levantar la vista del libro. Y bajo la mirada vacía de los retratos de sus ancestros, bajo la supervisión fría y clínica de sus abuelos, el último tabú se rompe. El incesto no es un acto de violencia pasional. No hay gritos, no hay lucha. Es un ritual, frío, mecánico, deshumanizado, un deber dinástico, un acto de fe en su propia y retorcida religión. Y en las otras habitaciones de la hacienda hay otros niños, primos, sobrinos, traídos de ramas lejanas de la familia, también vestidos de blanco, también escuchando la doctrina a través de altavoces ocultos en sus paredes, también esperando su turno para ser los recipientes, para hacer los sacrificios. Son esclavos, esclavos de un apellido, de una idea, de una locura que se ha heredado como una enfermedad genética, de generación en generación. ¿Cómo nace una locura así? ¿Cómo echa raíces tan profundas? No nace. Se cultiva, con paciencia, con esmero, generación tras generación. La familia de la Garza no siempre fue así 7. Eran terratenientes, dueños de medio estado durante el Porfiriato. Un poder feudal, la Revolución Mexicana se lo quitó casi todo. Perdieron tierras, poder, influencia. Fueron humillados. Solo les quedó una cosa, intacta: su apellido, su orgullo y su obsesión por la sangre pura, una herencia de sus ancestros españoles. Fue el abuelo de don Alejandro, el primer patriarca de la dinastía caída, quien escribió la doctrina. Era un hombre amargado, lleno de resentimiento hacia el nuevo México mestizo que le había arrebatado su mundo. Se encerró en la hacienda. Se aisló del mundo que lo había rechazado y creó una nueva religión. Una religión para su familia. Una religión basada en el narcisismo, la endogamia y el desprecio absoluto por el mundo exterior.
Su hijo, el padre de don Alejandro, la reforzó. Creció envenenado por esa doctrina, sin conocer otra realidad. Y don Alejandro la perfeccionó. Él no era un loco gritón, no era un fanático ignorante, era un intelectual del mal, un erudito de la perversión. Pasaba sus días en la biblioteca leyendo sobre eugenesia, sobre las genealogías de las familias reales europeas, sobre filosofías nihilistas. Añadió nuevos capítulos a la doctrina. Capítulos complejos y retorcidos. Capítulos sobre la pureza espiritual que se alcanzaba a través del aislamiento total. Sobre la trascendencia genética que se lograba manteniendo el linaje cerrado, como un círculo perfecto. Aisló a sus hijos del mundo. Nunca fueron a una escuela normal. Tuvieron tutores privados, ancianos leales a la familia, que enseñaban la doctrina como si fuera ciencia, como si fuera la única verdad. Los convenció de que eran superiores, de que eran una raza aparte, y les enseñó que el amor, el deseo, la individualidad, eran debilidades, eran enfermedades del alma, eran pecados contra la sangre. Su único propósito era ser un eslabón más en la cadena. Y la cadena exigía sacrificios. La narración vuelve al presente. Al pánico de Mateo. Se escucha una respiración agitada. Mateo salió de esa habitación tropezando, como un borracho. Corrió por el pasillo. No con la cautela de antes, sino con un pánico ciego. No quería que lo encontraran. La idea de ser atrapado allí era más aterradora que la muerte. Llegó al salón. El joven Leonardo seguía allí, inmóvil. Una imagen que se quedaría grabada en su memoria para siempre. Doña Carlota aún no había vuelto. Mateo no pensó. Solo corrió. Salió de la casa. El sol lo cegó por un momento. Cruzó los jardines perfectos, pisando las flores sin importarle. Llegó al portón. Estaba cerrado. Una pared de hierro infranqueable. Gritó. Golpeó el hierro con los puños hasta que los nudillos le sangraron. Nadie respondió. El silencio del desierto se burlaba de él. Estaba atrapado. La trampa se había cerrado. El pánico se apoderó de él, una bestia fría que le atenazaba el pecho. Finalmente, la voz del interfono volvió a sonar. La voz fría y metálica de doña Carlota. El camino por el que entró es el mismo por el que saldrá, señor Ríos. Que tenga buen viaje, y le recomiendo que olvide lo que cree haber visto. El portón se abrió. Mateo corrió a su coche y arrancó, levantando una nube de polvo que ensució la fachada inmaculada de la hacienda. No paró hasta que estuvo de vuelta en la carretera principal. Tenía que hacer algo. Tenía que contarle al mundo lo que había visto. Tenía que derribar ese muro. Su primera llamada fue a un contacto que tenía en la policía estatal. Un sargento al que le había pasado información un par de veces a cambio de unos billetes. Sargento, soy Mateo Ríos. Tengo algo enorme, algo terrible, en la hacienda de la Garza. El silencio al otro lado fue total, un silencio de hielo. Luego, la voz del sargento, convertida en un susurro asustado, casi inaudible. No vuelvas a llamarme, chico. ¿Me oyes? Olvida ese nombre. Olvida esa hacienda. Borra mi número. No te metas con los de la Garza. Cuelga el teléfono y reza para que ellos no sepan que llamaste. Clic. Le colgó. El muro. Acababa de golpear el primer ladrillo del muro. Un ladrillo de miedo. Frustrado, fue directamente a la Fiscalía del Estado al día siguiente. Pidió hablar con el fiscal de delitos especiales. Después de 3 horas de espera en una sala de sillas de plástico incómodas, lo recibió un subdirector. Un hombre con un traje caro, un reloj de oro y una sonrisa falsa. Mateo le contó todo.
con la voz temblorosa de indignación y la urgencia de quien ha visto el infierno. El hombre lo escuchó con paciencia, asintiendo, tomando notas en una libreta de piel. Cuando Mateo terminó, el subdirector juntó las manos sobre su escritorio de caoba. «Joven», dijo, con un tono paternalista que enfureció a Mateo. «Aprecio su pasión, su idealismo. Pero estamos hablando de la familia de la Garza 6, HTTPS, Iras, Colsan, repositorio institucional a Mecos Rahata SPUI, Bitstream, SEM 3, 508, 1% 20 familia por 20 empresaria, por 20 A, por 20 finales, por 20 del empresta, 20 siglo, por 20 like, por 20 San, por 20 Luis, 20 potos, por 103, por 20 los 20 3 por estades, por 20 cuti, por 20 ramos, por SPF. Son los mayores empleadores de este estado. Financian hospitales, escuelas y, entre nosotros, la campaña del gobernador. ¿Y eso qué importa? Tienen a niños esclavizados. Es una secta. Abusan de ellos. Usted no tiene pruebas, solo una historia increíble, casi fantástica, y un correo anónimo. Si yo actúo con eso, mi carrera termina mañana. Y la suya también, probablemente de una forma mucho más desagradable. La familia de la Garza tiene un ejército de abogados. Necesita pruebas contundentes, fotos, vídeos, testimonios firmados. Sin eso, mis manos están atadas. Era una mentira. Sus manos no estaban atadas, estaban compradas. El segundo ladrillo del muro, más sólido, más alto. El ladrillo del poder político. Mateo decidió hacer lo que sabía hacer: escribir. Pasó 2 días sin dormir, alimentándose de café y rabia, escribiendo el artículo de su vida. Cada detalle, cada olor, cada mirada vacía, la doctrina, la sangre, la jaula de oro. Se lo entregó a su editor, a Vargas. El editor lo leyó. Sus ojos, normalmente aburridos, se abrieron como platos. Dios mío, Mateo. Esto es una bomba. Esto es el Pulitzer. Esto nos ganará un premio nacional. Estaba eufórico. Veía la gloria, el reconocimiento. Por un día, Mateo sintió esperanza. Al día siguiente, Vargas lo llamó a su oficina. Estaba pálido. Sudaba, a pesar del aire acondicionado. No podemos publicarlo, Mateo. ¿Qué? ¿Por qué? Ayer decías que era una bomba. El dueño del periódico llamó. Personalmente, el gran jefe. Resulta que es amigo de la familia de la Garza. Juegan al golf juntos. Dijo que si una sola palabra de esto se publica, su consorcio retirará toda la publicidad de todas sus empresas. No solo de este periódico, de todos. Nos arruinará. Tendré que despedir a 50 personas, 50 familias a la calle. El tercer ladrillo. El del poder económico, el de la prensa, el que se suponía que debía derribar muros, no construirlos. Mateo se enfrentó a él. Discutieron, gritaron. Fue inútil. Lo siento, chico. ¿Es tu trabajo o el de 50 familias? Elige. El mundo es así. Mateo renunció. Se llevó su artículo, su bomba desactivada. Estaba solo. El sistema lo había aplastado, pero no se rindió. Decidió publicarlo en un blog, un pequeño blog de periodismo de investigación que había creado años atrás en la universidad, casi como un juego. Lo subió a la red. Un grito en el desierto digital. Y esperó. El golpe final no tardó en llegar. No fue una amenaza de matones en un callejón oscuro. Fue algo mucho más sofisticado, más limpio, más letal. 2 días después, un hombre lo esperaba a la puerta de su apartamento. Iba vestido con un traje de miles de dólares. Llevaba un maletín de cuero. Era el abogado principal de la familia de la Garza. No lo amenazó físicamente. Lo amenazó con la ley. La retorció hasta convertirla en un arma. «Señor Ríos», dijo, con una voz suave y venenosa,
Ha cometido usted un grave error. Ha difamado a una familia respetable y querida. Vamos a demandarlo. Por cada palabra que ha escrito. Por daños morales. Vamos a llevarlo a cada tribunal de este país. Tenemos recursos ilimitados. Apelaremos cada decisión. Lo mantendremos en litigios durante la próxima década. Para cuando terminemos, no tendrá un centavo. Su nombre estará en una lista negra. Ningún medio volverá a contratarlo. Destruiremos su credibilidad, su reputación y su futuro. Se convertirá en un paria. O puede borrar el artículo, publicar una disculpa formal y olvidar que la hacienda de la Garza existe. El último ladrillo del muro, el de la justicia, retorcida para servir al poder. Mateo se sintió vacío, derrotado, aniquilado. El sistema no estaba roto. Funcionaba perfectamente. Pero no para proteger a los inocentes, sino para proteger a los poderosos. El epílogo de esta historia no tiene un final feliz. La realidad rara vez los tiene. El artículo de Mateo, publicado en un blog desconocido, fue leído por unos pocos miles de personas antes de que los abogados de la Garza consiguieran que un juez emitiera una orden para eliminarlo de Internet por difamación. Don Alejandro murió de viejo en su biblioteca, rodeado de sus libros perversos. Su obituario lo describió como un gran hombre de negocios y filántropo. Doña Carlota sigue gobernando la hacienda, asegurándose de que la sangre se mantenga pura. El sistema los protegió. El muro aguantó. Pero a veces, una pequeña grieta es suficiente para que entre un rayo de luz. Una noche, meses después de la visita de Mateo, el Ara despertó. No por una pesadilla, sino por un sonido. El sonido de una puerta mal cerrada. Una de las sirvientas más jóvenes, una chica que había llegado hacía poco de un pueblo lejano y cuyos ojos todavía no estaban muertos, había dejado la puerta de la cocina abierta y las llaves de una de las camionetas de servicio colgadas en un clavo a la vista. Fue un acto de rebelión silencioso. Un acto de compasión suicida. Un gesto que le podría haber costado la vida. El Ara no lo pensó. Por primera vez en su vida, una decisión fue suya. Un impulso nacido de sus entrañas, no de la doctrina. Se levantó, salió de su cuarto, su jaula de seda. Caminó descalza por los pasillos silenciosos de la casa que había sido su prisión. Cogió las llaves. El metal estaba frío. Salió al exterior. La noche del desierto la abrazó. Condujo la camioneta por los caminos de tierra, sin saber a dónde iba, con las luces apagadas, solo huyendo. Llegó a una pequeña ciudad al amanecer. Aparcó y caminó. Las calles estaban vacías. Vio su reflejo por primera vez en el escaparate de una tienda de ropa. Una chica pálida, con el pelo enmarañado y los ojos de una extraña. No se reconoció. Era libre. Pero no sabía quién era. No sabía qué hacer con esa libertad. Había escapado de la jaula física. Pero la jaula mental, la doctrina, la culpa, la sangre, esa la llevaría dentro para siempre. Su hijo, el hijo de su hermano, crecía en su vientre. Su historia, la de su hermano, la de sus primos, es una herida abierta. Nos enseña que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en la pobreza y la ignorancia. Son los que se visten con la ropa del poder, la educación y el linaje. Son los que construyen sus infiernos privados y los llaman tradición. Y nos enseña que el sistema que debería protegernos, a menudo, es solo el muro que protege a esos monstruos. Un muro que solo podemos derribar si nos negamos a guardar silencio. Si nos atrevemos a lanzar una piedra contra él. Aunque sea una sola, soy padre del valle.
y nos vemos en la próxima Realidad México.